del ayuno, lo propicio que es el ayuno, la bendición que trae el ayuno. La definición de ayuno es abstenerse de tomar cualquier alimento sólido o nutriente. Por eso no es tomar agua, no, el agua no tiene ninguna clase de nutriente, por eso no afecta. Antes, cuando toma mucha agua se deshidrata la persona. No es simplemente abstenerse de comer, o sea, en cuanto al cuerpo esa es la definición, pero como el ayuno tiene una connotación espiritual, debe tener un propósito. ¿Por qué razón va a dejar de percibir alimento para el cuerpo? Es para dedicar ese tiempo a estar en la presencia del Señor. Miren que este pasaje es muy precioso y muy diciente, porque en una palabra define lo que es el ayuno. Ahí dice: para afligirnos delante de nuestro Dios. Ese es el ayuno, afligirnos delante de nuestro Dios. Nuestro amado Salvador Jesucristo corregía algo de los fariseos, porque ellos, dice la Biblia, que ayunaban mucho. Ellos ayunaban 2 veces por semana, y según eso ellos pensaban que eran más santos que los otros porque ayunaban 2 veces por semana. Pero el Señor les habló y les dijo que están totalmente equivocados, que uno no es más santo ni más espiritual por ayunar más. Eso depende de mi relación con Dios, de qué tanto espacio le dé en mi corazón a Dios para que Él obre, para que Él aplique su santidad y su vida espiritual en mí. Amén. Y el Señor les decía a la reciente iglesia, a la iglesia que está en formación, a los discípulos: cuando ayunéis no hagáis como los hipócritas. Amén. Que se demudan el rostro y colocan esa cara para que todo el mundo sepa que están en ayuno. Y la ayuno dice: porque estoy afligido, porque estoy en ayuno. Estoy en ayuno. El Señor decía: no, lávese, úngase y que tu ayuno sea en secreto. Por ejemplo, el ayuno que se está realizando hoy es un ayuno público. ¿Por qué? Porque es un ayuno congregacional. Pero aún así, los hermanos traen su colonia y se echan agua en la cara, se cepillan y se lavan. Amén. Para no poner esa cara de: ay, Dios mío. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahora, en este pasaje encontramos el para qué debemos ayunar. ¿Para qué? Todo lo que Dios nos enseña, la mayoría de los cristianos sabemos que hay 4 elementos muy importantes que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, como es la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la vigilia y el congregarse. Amén. Son elementos indispensables, básicos, que todo creyente debemos tener. Pero dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro: no me molesto repetir las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Hay un peligro que nosotros podemos correr, y es acostumbrarnos a hacer algo que en un principio había una motivación. Por ejemplo, acostumbrarnos a ayunar y perder el sentido de por qué ayunamos. Acostumbrarnos a venir a culto y perder el sentido. O acostumbrarnos a orar, pero que no pase nada en nuestra vida. O lo mismo, o leer la palabra. Ya tengo un hábito, una costumbre de leer la Biblia, pero no pasa nada. Entonces es un peligro, y esta palabra es precisamente para recordarnos los principios que Dios nos enseña acerca del ayuno, y a los que no lo saben, pues aprenderlos. ¿Amén? Entonces, ¿para qué es necesario el ayuno? ¿Para qué nos es propicio? Ahí dice en el versículo 21: para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Esta mañana el Señor nos hablaba acerca de la oración y nos enseñaba que el punto más relevante es dejar mi petición en la voluntad de Dios. Miren cómo ora aquí Esdras: para solicitar, pedir camino derecho. Pero ¿quién es el que lo da? Dios. Para solicitar de Él, o sea, que Dios enderezca nuestro camino. Como digo el salmista: ojalá ordenaran mis pasos.
Y el profeta Jeremías dijo, no es del hombre ordenar los pasos, sino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pasos son torcidos, nuestro corazón es torcido. Es el Señor el que nos enseña. Entonces, ¿para qué debemos ayunar? Para pedir de Él camino derecho para nosotros, para cada uno de los que estaban en ayuno, pero también para quienes, para nuestra descendencia, para nuestros hijos, para que ellos también Dios les enderezca el camino. Pero también para qué más, para algo que querramos o no nos gusta y es necesario, los bienes. ¿O no? Amén, hermano. Claro, hermano, porque sin dinero no se puede comprar ni un agua. Amén, hermano. Entonces Dios es el que los encamina a nuestro favor. Dios. Amén. El ayuno es muy importante porque muchas veces, muchísimas veces, y no debemos, dice la Biblia, desestimar la maquinación del enemigo. Y no es que el diablo sea mayor que el propósito de Dios, ni que agarre a Dios cansado. No, Dios no. Sino que muchas veces Dios permite que el enemigo como que logre estorbar o truncar algún propósito, pero no por él, sino para despertarnos a nosotros, que nos acudamos y entendamos que debemos valorar lo que Él tiene para nosotros. Amén, hermano. O sea, para que no nos volvamos independientes, sino que seamos siempre dependientes de Dios, porque el diablo no puede hacer, por muy diablo que sea, amén, no puede hacer nada en contra de Dios ni de su pueblo. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, ¿por qué es importante? Para pedir camino derecho. Amén, hermano. Mire, hay veces que la carne, que es nuestro peor enemigo, porque duerme con nosotros, camina con nosotros, ora con nosotros, ayuna con nosotros, a todos lados está ahí. Entonces, muchas veces ella es la que más estorba para que no andemos por el camino recto, sino que andemos por las veredas. Amén. Y a veces nos acostumbramos a andar así por las veredas, y entonces cuando nosotros afligimos, cuando nosotros humillamos nuestro rostro delante de la presencia del Señor en oración y ayuno, entonces el Señor empieza a orar y empieza a organizar otra vez las cosas. Amén. Miren, en el capítulo 58 de Isaías, que es un capítulo que ya vamos a mirar, que habla acerca del ayuno también, dice el versículo 11. Mire cómo lo dice, 11 y 12. Y mire la relación que tiene. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero ¿qué más dice? Y los tuyos, nuestros descendientes. ¿Qué más dice? Edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Amén, hermano. Por eso, jóvenes que están aquí, no vean así de reojo el ayuno. Amén. Porque los que ya tenemos algunos añitos de vida y en el Señor, sabemos que el ayuno es un elemento que es muy indispensable que Dios nos dejó. Amén. Pero de pronto los que se van levantando, ellos necesitan aprender los beneficios del ayuno. Amén. Que ellos lo experimenten. Amén, hermano. Porque ahí dice, hay una promesa. Dice, los cimientos de generación y generación levantarás. Cimientos, o sea, habrá, como quien dice, a piedra angular para que siga construyéndose y la obra no se decaiga, ni la descendencia nuestra se decaiga. Pero ¿qué más dice? Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Todos esos son beneficios que nos deben motivar para buscar a Dios en ayuno. Amén. Ahora, quiero presentarles los ingredientes indispensables del ayuno. Vamos un momento al Evangelio según San Mateo, capítulo 17.
Usted puede bendecir al Señor, hermano. Gloria a Dios. Bueno. Gloria al Señor, aleluya. Mateo 17, el versículo 20 y 21 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Aquí encontramos tres ingredientes que componen el ayuno como tal, que al igual que el sistema de nuestro cuerpo, por ejemplo, el cerebro le da la orden al corazón que bombee sangre, pero si el corazón no bombea la sangre al cerebro, tampoco funciona. Son interdependientes. Amén. ¿En qué sentido? Para que el ayuno sea eficaz, para que el ayuno pueda tener un muy buen resultado, dos cosas deben ir de la mano. Número uno, la oración. Amén. En el ayuno se debe, pues, procurar orar, porque precisamente, recuerden la definición del ayuno, es la aflicción, es la humillación ante la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a demostrar la humillación si no es orando? Postrado ante Él. Amén. Pero también la fe. Amén. La fe dice que la Biblia que viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, Gloria a Dios, aleluya. en un ayuno es importante que se ore y se estudie la palabra. Cuando es congregacional, pues hay predicación. Cuando es individual, se ore, se lea la Biblia. Se ore, se lea la Biblia. Amén. Porque la palabra de Dios produce fe. Amén. Y mire que el Señor Jesucristo está respondiendo en un interrogante, porque en este capítulo inicia cuando el Señor llama a sus tres discípulos más cercanos y les dice: vamos. Y se los lleva al monte de la transfiguración, y allá pues Dios les da una experiencia muy maravillosa. Pero cuando ellos regresan al gentío, encuentran un terrible suceso, y es que la gente está amotinada contra los discípulos. La razón: una persona, un padre de familia, y esto, hermanos, padres de familia, este pasaje nos demuestra por la Biblia que un niño puede estar endemoniado. Amén. Y hoy podemos echarle la culpa al celular o al internet o al televisor, pero en esto no hay televisor, ni internet, ni nada. Pero siempre ha habido pecado. Amén. Solo que hay muchas formas en las cuales el pecado se manifiesta, pero ¿cuál es la puerta que le abre una brecha a los demonios? El pecado. Amén, hermanos. Y aquí de la palabra del Señor dice que Él le dijo a los discípulos que le sanaran el hijo, y el hijo estaba endemoniadísimo. Y entonces dice el versículo 15: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Amén. Mire, amados hermanos, hay situaciones en que el conflicto interno que puede tener un joven, un niño, un adolescente, por la opresión de los demonios, puede afectar hasta su parte mental, y puede afectar de tal manera que no solamente con oración se va a recuperar, porque Dios, en el nombre de Jesús, dice la palabra que echa fuera a los demonios, nos dio esa autoridad, ¿cierto? Gloria al Señor, aleluya. Pero cuando ya ha afectado la parte mental, hay que recuperarla. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y miren que aquí hay un problema, porque este muchacho
No se sabe cuánto tiempo, la Biblia no lo dice, pero debía llevar mucho tiempo con esa influencia y esa posesión satánica. Amén. Mire que dice, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Por qué cae en el fuego? ¿Por qué cae en el agua? Porque el demonio, ¿qué es lo que quiere? Matar a las personas que poseen, destruirlas, que el Señor nos reprenda. Amén. Y entonces dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, para el Padre, él quizás empezó como un problema mental, pero desestimó el problema espiritual y no se sabe a dónde más lo habrá llevado. Y el problema nunca le había mejorado. Y resulta que le dijeron, por ahí hay unos discípulos de un maestro, un rabí que se llama Jesús, el Nazareno, y ese sana a los enfermos. Pero el Señor estaba dando una experiencia a los tres cercanos y los otros quedaron abajo. Y cuando le llevan el muchacho y empiezan a orar, y resulta es que se alborota el demonio. Y me imagino que ellos, como ya habían echado a algunos fuera, empezaron, fuera, fuera, fuera. El demonio no se iba. Amén. Entonces dice la palabra que el Señor le respondió y le dijo a sus discípulos, miren cómo le digo, hay un signo de admiración: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Miren el problema de no crecer espiritualmente, de quedarse como niño, a toda hora niño, a toda hora con la misma problemita y la misma problemita, y ahí lo tiene amañado. Amén. ¿Hasta cuándo le dice el Señor estar con vosotros? O sea, yo no voy a quedar todo el tiempo con ustedes. Ustedes tienen que aprender a echar fuera demonios. Y les dice otra pregunta: ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea que el Señor no se agrada de ese tipo de creyente que nunca crece, que siempre está pidiendo oraciones ajenas porque no es capaz de orar. Y no es que sea malo pedir oración, eso es una bendición, ¿cierto? Porque la Biblia manda a orar los unos por los otros. Pero primero orar yo, que la oración ajena sea un apoyo. Pero yo tengo que orar por mis peticiones, mis necesidades. Amén, hermanos. Miren lo que les dice el Señor: ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráigamelo acá. Y le trajeron, y el Señor dice que reprendió al demonio y el demonio salió. Y el demonio quedó sano. En San Marcos dice que quedó como muerto. El Señor lo levantó y quedó sano. ¿Por qué? Porque el Señor aún las enfermedades mentales las puede sanar. Ahí está, creo que fue la semana pasada, el versículo, para el que quisiera aprenderlo. Ese versículo que está en la parte posterior es para que, si usted quiere aprenderse un versículo semanal, pues mínimo 54, 56 se aprende el año. Ahí dice, en Mateo capítulo 4, que le trajeron los lunáticos, los paralíticos, los enfermos, los oprimidos por el terror, y a todos los sanó, porque el Señor es todopoderoso. Amén, hermano. Todopoderoso. O sea, en el Señor no hay, nadie puede decir, pues esta sí le quedó grande al Señor. No, el Señor todo lo soluciona. Solo que Él sabe de qué manera. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor echó fuera el demonio, y los discípulos, los que estuvieron bregando con ese muchacho, le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué dice el texto? Por vuestra poca. ¿Y por qué estaba tan poca la fe? Aflicción delante de Dios. Porque muchas veces nosotros, como se dice popularmente, de una gota de agua formamos un maremoto. Por nuestra poca fe. Entonces, aquí el Señor dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí hay una referencia doble. Se está refiriendo al género de demonios
Porque hay diferentes, según la Biblia nos presenta y nos dice que hay espíritus inmundos, hay demonios, hay huestes de maldad, hay principados, hay gobernadores, hay potestades y el diablo. Entonces, depende con quién toque enfrentarse, va a haber más resistencia. Pero, ¿por qué resiste el demonio? Porque, ¿qué nota en el que le está diciendo fuera? Su poca fe. ¿Y por qué hay poca fe? Entonces, ese es otro, bueno, permítame utilizar este término, género o espíritu, que se refiere a lo mismo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de, por ejemplo, leíamos en la Biblia, creo que fue, que un demonio le dice al Señor: yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. No es que va a venir un demonio de mentira y se le va a meter en la boca. Lo mismo, como en Oseas dice, espíritu de fornicación. No es que haya un demonio de fornicación que agarre a los que están por ahí muy junticos y nos haga pecar. No, porque la fornicación no es un demonio, la mentira no es un demonio, es una obra de la carne. O sea, la mentira está en su corazón y en el mío. Todos esos pecados de la carne están ahí, como el SIDA. Usted tiene el SIDA, ¿sí sabe? ¿Por qué no? Porque no se cumplen las condiciones para que se despierte, pues nunca se va a despertar. Pero esto es una enfermedad que todos lo tenemos. El cáncer ahí está metido. Todo está ahí. Todas las males están ahí. Por eso es que nosotros, sin Cristo, hermano, ¿de qué nos vamos a jactar? Es el Señor el que nos ayuda. Amén. Entonces, cuando habla, aquí hay algo que afecta mucho al creyente y que combate, se llama la incredulidad. Ese poner en tela de juicio a lo que Dios dice. Pero ¿será que Dios sí me usa a mí? Pero ¿y qué tal no salga? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Amén. Entonces yo les dije que iba a utilizar el término espíritu para no que haya un demonio de incredulidad, sino esa inclinación, porque el término espíritu no solamente hace referencia a un ser incorpóreo, sino también a una inclinación. Amén. Y en este caso, la incredulidad es una inclinación de nosotros a no confiar en Dios, a ponerle condiciones al Señor. Amén, hermano. Y por eso allá Hebreos 4 dice: mirad por vosotros que no haya en alguno corazón malo de incredulidad. O sea, eso está ahí agazapado, hermano. Por eso es que debemos depender de Dios en todo momento, porque en cualquier momento se despierta algo por ahí, hermano, y acecha y puede causar una tragedia. Necesitamos aprovechar el tiempo cuando estamos en ayuno para orar y para crecer en fe. Amén. Mire que es algo que nosotros vemos el efecto, pero no entendemos cómo funciona. Por ejemplo, usted sale en ayuno y usted como que se siente más fuerte, como que dice: ahora sí, papá. Si de pronto usted tiene algún bicho por ahí que está molestando en su casa y usted viene en ayuno hoy, bueno, ahora sí, lo espero esta noche y más que nos toca. Pero mire que el error está en nosotros, o sea, no es en Dios. Porque nosotros decimos: es porque ayuné, me siento más fuerte. Pero no es el ayuno lo que me da la fuerza, es que estuve cerca de ¿quién? Del fuerte, de Dios. ¡Aleluya! Amén. Lo que pasa es que nosotros a veces cometemos el error de darle el poder al elemento y no al que provee el elemento, que es Dios. Amén. Lo mismo, la oración. Usted ora, tuvo una comunión con Dios, y muchas veces decimos: salí fuerte porque oré tanto tiempo. No fue porque oró tanto tiempo, es porque estuvo con Dios. Amén. Porque hay veces que oramos hasta más y no sentimos nada,
y nos sentimos más como vacíos y débiles y como que, ay Señor, yo como que perdí la oración. No, no la perdió, es que Dios nos está enseñando. No confíe en los medios, confíe en la fuente de poder de Dios. Amén, hermano. Yo he insistido y seguiré insistiendo. Yo debo orar, yo debo ayunar, yo debo estudiar la Biblia, yo debo vigilar, yo debo hacer todo lo que debo de hacer, pero nunca poner mi confianza en eso. Mi confianza tiene que estar en Cristo Jesús, porque Él es el que hace todas las cosas. Y miren que Dios nos lo ha demostrado muchas veces, que de pronto usted ni ha orado y hay una necesidad y usted ora, pero ora con fe y sucedió el milagro. Y hay veces que ha orado y lleva tiempo orando por algo y no ha pasado nada, ¿cierto? Y no es que no haya orado, es que sí ha orado, pero Dios demostrándonos que Él es el dueño de todo. Amén, hermano. Dios es el dueño de todo. Ahora, yo quiero que miremos cómo usar el ayuno correctamente para obtener ese beneficio, que nuestra fe crezca. ¿Por qué el Señor apunta siempre a la fe? ¿Y por qué el diablo también? Recuerden que Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, dice: sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Amén. Ahora, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 5 dice: velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué sigue? Al cual resistid firmes en ayuno, o al cual resistid firmes en oración. No, él dice: al cual resistid firmes en la fe. Gloria a Dios. He ahí por qué usted siente el ataque del diablo, es a la fe. ¿Por qué batalla tanto con incredulidad? ¿Por qué a usted le cuesta creer? Porque el diablo sabe que si usted no le cree lo que Dios dice, ya es pan comido. Si no le cree lo que Dios le ofrece, pues no va a tener nada, aunque lo tenga todo. Aleluya. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces resulta que como nosotros no somos buenos, amén, aquí sí vamos a ver un gran efecto beneficioso del ayuno si lo hacemos como es. El capítulo 58 de Isaías, el Señor le dice al profeta: clama a voz en cuello y dígale al pueblo, y el pueblo dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, ellos todos los días se humillaban ante Dios y le pedían a Dios: muéstrame tu voluntad, muéstrame tu camino, pero de lengua. En su corazón no querían hacer la voluntad de Dios. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, aparentemente las peticiones que hacían en el ayuno eran buenas, ¿cierto? Pero su corazón, ¿cómo era? Malo, porque no se humillaban ante Dios. El versículo 3, mire lo que dice. Pregunta a Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, ellos se humillaban, según ellos, pero Dios les va a demostrar que no estaban humillados por el efecto del ayuno. Miren, dice la palabra del Señor: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, aquí está refiriéndose a los patrones. Ese día se ponían más tremendos. Y entonces decía: trabajen rápido que yo voy a estar en la presencia del Señor y yo veré parranda de zánganos, haraganes, que no sé qué. Amén. Y después llegaba del ayuno: no hicieron nada, miren, no hicieron nada, no, ahora les pago. Y Dios dice: ese no estuvo en ayuno. Ese parece que él estaba con una pelea de perros, porque llegó obstinado. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? El 4, mire lo que dice claramente: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Hermano, esta tentación vive hasta el día de hoy. Ayunar para que me vean.
O ayunar para decirle a usted, sí, se lo está tragando el colesterol, no ayuna. Y Dios lo ve todo y lo escucha todo. Amén. Por eso dice, ustedes ayunan es para estar contendiendo y estar de debates. ¿Quién ayuna? ¿Usted cuántos días va a ayunar? 3. No. Pobremente yo he ayunado 100. Pobremente. Y no me las explico. Ese ayuno no, o sea, le está robando la gloria a Dios. Está queriendo ser es un maratón. Amén. Mire este gran hombre de Dios que se puso a jugar con esto y tomar del Señor. Y eso que Dios lo mandó a ayunar 40 días. Allí alguien. Pero a él se le ocurrió la brillante idea de decir, tu palabra dice, Señor, que las cosas que usted hizo, nosotros las haríamos y aún mayores. Señor, usted ayunó 40 días, usted mandó a ayunar 40, pero yo voy a ayunar 41. Y hasta el día 40, como si no tuvieran ayuno. Dios sosteniendo. Pero terminó el día 40 y él no entregó. Dios le dijo, hágame solo. Llevarse urgencia para el hospital, porque se iba a morir. Amén. Porque para Dios no comparte su gloria con nadie. No, hermano, no la compartió con Moisés, que ahí le dice que no ha habido otro con el que Dios haya hablado cara a cara y no se la perdonó. No se la perdonó, hermano. Entonces, hermanos, el ayuno es para afligir el corazón. Mire, el 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma. O sea, que si era sincera la aflicción en el alma, pero por un ratico. Dice que incline su cabeza como junco, o sea, al estilo oriental, el frente en el piso. Y llega y dice, y que haga cama de silicio y ceniza, que era una costumbre judía cuando ayunaban. Y el Señor dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces, como el Señor no simplemente nos corrige nuestros errores, sino que nos muestra nuestras necesidades. Dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. O sea, ¿cuál es la manera de ayunar correcta que Dios demanda de nosotros? Dice, desatar las ligaduras de impiedad. Si usted y yo nos humillamos en la presencia de Dios, la presencia de Dios nos va a reflejar nuestra maldad, nuestros errores y aquellas cosas impías que se nos han pegado, que se han tornado ligaduras como cadenas, que dice, desátelas, pecaditos ocultos. En el ayuno hay que decirle, Padre, ayúdeme a dejar de estar mirando esto, aquello, tocar aquí, meterme allá, decir a esto. Amén. Porque eso es impiedad. Y eso es como una cadena, como un grillo que lo tiene ahí. Y eso le impide el crecimiento espiritual, porque la fe está atada. Amén. El ayuno es para desatar ligaduras de impiedad. Amén. Pero ¿qué más dice? Soltar las cargas de opresión. Hermano, si usted viene cargado por algún problema, sea espiritual, sea emocional, sea económico, y viene y le dice, Señor, ayúdeme, y usted siente esa paz, pero termina el culto, ¿usted cómo está? No, hermano, ahorita me siento bien, pero tengo un chicharrón. Bueno, mejor dicho, ni con un punto de limón me lo puedo comer. Bravo, bravo. Entonces, soltó la carga. No, él la tiene. El Señor debe la carga. No, yo me la llevo. El ayuno es para que se suelte eso. Amén, hermano. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que el diablo esté ahí oprimiéndonos? No. No, porque la Biblia dice que la opresión hace entontecer al sabio. Entonces, oprimidos actuamos mal. Nadie bajo opresión actúa coherentemente. O sea, puede que sí como puede que no, no hay una garantía. Y Dios quiere que seamos cuerdos, que estemos en reposo, estar tranquilos y ver la salvación de Jehová. No es necesario que peleéis en este asunto, porque la guerra es mía, dice Jehová. Amén, hermano. O sea, Dios obra, pero hermano, nosotros cargando esa maleta de la opresión.
Amén. Amén. Eso hay que soltarlo. Soltarlo. Miren, los que ya han experimentado esto, dicen, pero ¿cómo hago? Haga lo que dice la palabra, suéltalo. Pero es que yo he orado. Sí, pero es que aquí no le dice que ore. Ore dentro del ayuno. Pero usted debe soltar la carga. No, que si no, no puede orar bien. Va a orar desubicado. Suéltelo. ¿Pero cómo hago? Haga el esfuerzo y verá. Todo es por la fe. Amén, gloria a Dios. Eso está como cuando usted y yo oramos por una enfermedad y oramos de verdad que estamos tan contentos que nos damos cuenta que ya no nos Señor nos sanó. Cuando después decimos, ¡ay! El dolor que yo tenía. Y nosotros a veces tan tremendos, ¡ay! Dios me libre. Que como que nos parece que es mentira y como que pedimos, venga otra vez. Y se viene otra vez el dolor. Ya estábamos sanos, no sentíamos nada, pero yo tenía un dolor por aquí muy bravo y no lo siento. Muestre a ver y hasta que Goropi la paciencia hasta que le da el dolor. Amén. O sea, Dios lo liberó y volvió a agarrar la maleta. Amén. ¿Sí lo han pasado? Ay, Dios mío. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Dios nos libera de alguna cosa, nos libra de alguna opresión y como que mentir. Oiga, yo tengo como 3 días de que no tengo problemas, duermo bien. Está extrañado que venga un bicho a molestarlo, entonces ya en la noche le va a llegar. Tranquilo, mensajería, entendí el mensaje. Quiere vivir, no quiere dormir, no hay problema. Ahí le llega. Y después, ay, Dios mío, pero ¿por qué? Pero no lo llamó. Cristo vive, aleluya. O sea, hermano, no es fácil, pero se puede tomar la mentalidad del hijo y abandonar la mentalidad del esclavo. No es fácil. Usted mira que el pueblo de Israel salieron de Egipto, pero no de la esclavitud. Y los hijos todavía con la esclavitud. O sea, porque eran hijos, pero seguían siendo esclavos. Por eso, cuando Moisés les dice, Aarón se queda ahí, yo voy a tener una entrevista con Dios, espérenme. Y la gente empezó a decir, ese Moisés ya murió, ya que no, hagan los dioses esclavos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Aarón, facilitico, deme los arcillos, deme todo. Y hizo un becerro. ¿Quién le enseñó a hacer el becerro? Esclavo. Ya, ¿por qué no pensó en otra cosa? Sino en un becerro, que era el dios Apis de Egipto. Esclavo. Y después cuando llegó Moisés, ¿qué te hizo? Yo no sé, yo agarré los... Y yo, había una cantera ahí, y yo los tiré cuando más salió el becerro. Mentalidad esclavo, pura mentira. Amén. Dios le dice, suban, esa es la tierra de ustedes. No, eso allá hay gigantes, nosotros a nuestro parecer somos como langostas. Y a ellos les parece también que no somos langostas. Ni quiero preguntar. Mentalidad esclavo. Amén. Gálatas habla del hijo de la libre y del hijo del esclavo. Nosotros, dice la Biblia, conoceréis la verdad. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Libres es libres. Amén. Pero es que yo tanto tiempo fui esto, ya no. Pero es que yo no soy capaz. ¿Quién dijo? Si a usted ahora es nueva criatura. O sea, ¿sí me hago entender? Si nosotros no nos deshacemos de esas ligaduras, si no soltamos esas cargas, pues hermano, a toda hora tenemos que tener un ay por alguna cosa, porque nos acostumbramos al aguijón del patrón. ¿Qué está haciendo? No, aquí muy poquito, y va a sentir las otras, y ahí siempre van a caminar. No, eso es mentalidad esclavo. Amén. Los estudiantes, uno mira que si no le ponen tarea, no estudian. Pero ¿por qué? ¿No está estudiando para aprender? ¿O está estudiando para pasar una previa?
Si estudia para aprender, pasan los años y no le olvidan. Si estudia por una previa, en la tarde ya no sabe nada. No sabe nada. Amén. Lo mismo, si usted y yo leemos la Biblia para aprender, Dios nos enseña algo. Si no, hermanos, a veces venimos al culto, termina el culto, buena la palabra, ¿de qué bueno? Yo no sé, pero fue bueno. Llega, no vino alguien al culto y le pregunté qué tal el culto. Buenísimo, Dios no ministró, Dios no habló. Sí que habló Dios. Yo nomás espere que la suban ahí a la página de YouTube y la ven, hombre. Se le olvidó en menos de 2 horas. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Porque muchas veces andamos maleteados, oprimidos. Y eso no nos deja actuar coherentemente. Pero para eso es el ayuno. ¿Qué dice ahí? Soltar las cargas de opresión. ¿Sabe que el término opresión en el hebreo hace referencia a lo que ejecuta un ejército? Por eso es que hay veces que tenemos, usted puede sentir unas opresiones que usted parece que tiene un peso encima, como que una puntada que le atraviesa la cabeza. O sea, hay momentos en que la opresión es fuerte, porque es que la definición de opresión habla de un ejército acampando. O sea que hay momentos en que no son 2 ni 3 demonitos ahí lanzando piedras, sino puede ser una legión. Amén. ¿Qué hay que hacer? Soltar esa carga y decirle, vaya con los suyos, denle a mi izquierda. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¿Qué más dice? Dejar ir libres a los quebrantados. ¿Qué cosa el Señor se derrite? ¿Ante quién? ¿Qué cosa el Señor no es capaz de decirle no? Un corazón contrito y humillado. Dice el profeta Isaías, se cantaba el himno ahorita. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Y esto es algo que la carne y los enemigos de nuestras almas, el mundo y el diablo, no quieren. Una persona con un corazón quebrantado, sensible a Dios, ay, usted sí es llorón, se llora hasta las ofrendas. Ay, usted sí es bobo, bobo. ¡Avívese, hombre! El mundo quiere que el hombre tenga un corazón petrificado. Amén. Yo no lloro por nada. No está golpeando, no me duele, como el borracho. Amén. Eso no viene de parte de Dios. Porque la Biblia dice, quitaré el corazón de piedra y les pondré corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros. Amén, hermanos. O sea, esa actitud de dureza, de rudeza, de tosquedad, eso no es de parte de Dios, es de parte del otro. Porque hay una sentencia que dice el Señor, que como no quisieron atender mi voz, yo los entregué a la ¿qué? A la dureza de su propio corazón. O sea, Dios nos guarde. Porque hay 2 cosas que nosotros debemos pedir a Dios que nos guarde. Una, que no nos entregue la voluntad de nuestros enemigos. ¿Por qué quieren nuestros enemigos? Destruirnos. 2, que no nos entregue la dureza de nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón duro no sirve para nada. Amén. O sea, para nada bueno, ¿no? Amén, gloria al Señor. Amén. Y eso pasa cuando Dios lo entrega. Por eso, ¿qué pasa también en el ayuno? Hermano, cuando nosotros nos humillamos realmente ante la presencia del Señor, si somos sinceros con Dios, al menos una lagrimita sale porque sale. Santo es el Señor, aleluya. Amén. Porque se le da libertad al quebrantamiento, se le da libertad a la humillación, se le da libertad, hermano, a eso de estar partido en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Amén. Porque ahí hay en el ayuno, la carne, como dice el apóstol Pablo, pongo en mi cuerpo en servidumbre.
está sometido, quieto en primera base. Los gustos de la carne que están en el alma, quieto en primera base. Entonces empieza nuestra vida a organizarse como es. ¿Cómo es el orden de Dios para nosotros, para el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cómo es el orden del ser humano normal? Cuerpo, alma y espíritu. Totalmente al contrario. Por eso es que la Biblia dice que es imposible ser amigo del mundo y andar con Dios. Porque el mundo es un enemigo de nuestra alma que nos hace que pongamos la mirada y el corazón en este chiquero de tierra que se va a consumir con fuego. Pero la palabra nos dice: ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que venció al mundo, venció al diablo y vence la carne. ¡Aleluya! Amén, hermano. Entonces, por eso es que hay esa batalla interna, hermanos. Pero en el ayuno, cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor, empieza como martillo. La Biblia dice: y palabras como martillo que parte la piedra. Y empieza Dios, hasta que al menos un río de agua viva sale. Amén. Y cuando eso pasa, hermano, ¿usted qué cree que cómo se pone una tierra árida donde no ha llegado, no ha caído agua, lluvia? Y de pronto viene una nube y mejor dicho, se desparrama ahí. ¿Cómo se pone esa tierra? Se succiona esa agua. Amén, porque estaba reseca. Así nuestro corazón cuando se endurece, hermano, pero nos humillamos ante Dios, hermano, ese quebrantamiento, todo lo absorbemos de Dios. Y uno siente un refrigerio, hermano. Y uno dice: uy, Señor, yo pensé, casito doy el último paso y me voy al abismo. Dios mío, gracias. Estuve a punto. Pero cuando uno está con el corazón endurecido, uno dice: ¿qué? Y me muero, ¿y qué? Y me voy, ¿y qué? ¿Cierto? Pero cuando ya Dios trata y ese corazón duro es quebrantado, se le da libertad al quebrantamiento. Y dice: Dios mío, ¿cómo dice que yo hice que a morirme? ¿Qué le pasa? Tan buena que está la vida. ¿Cuándo le decimos al Señor? A su nombre sea la gloria. Pero también, mi hermano, hay cositas, hermano. Hay cositas, sobre todo, para mí el peor enemigo nuestro es la carne. Porque el diablo está vencido. Usted dice: en el nombre de Jesús. Y si usted cree, el mundo, ya el Señor lo venció. Pero la carne nos toca vencer a todos los días. Amén. Y resulta que la carne es tremenda. La carne es un emisario introducido de Satanás en nosotros. La carne sabe cuando usted está triste y cuando no, y le manda pilas que este está bajo de ánimo, compartida vital. Amén. O pilas que este está prendiéndole luces allá, mándela, prepárela o prepárelo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se llega al punto de estar jugando tanto que se toman yugos desiguales. Amén. Porque yugo desigual no solamente es, hermano, en que eso es lo literal entre, por ejemplo, un creyente y un inconverso. Un yugo desigual también es una persona que le gusta ir a culto y otra que no le guste venir. Ahí imagínense cómo era eso. Una persona que le guste orar y la otra que le diga: no, que cuento de orar, atiéndame a mí. Una persona que le gusta invertir en la obra y la otra que le gusta que le inviertan a ella o a él. Es un yugo desigual. Hay mucho, o sea, el yugo desigual es muy amplio. Amén, hermano. ¿Quién rompe esas cosas? Dios. Dice Isaías: y la unción pudrirá el yugo. ¿Y cómo hacemos que el aceite se vierta sobre el otro? En su presencia. Amén, hermano. Cuando buscamos a Dios en ayuno y oración, el Señor rompe los yugos. Amén. Los yugos los parte, los pudre, los quiebra.
Amén, hermano. Y entonces, ay, hermano, se tiene esa libertad y dice, "Ay, Dios mío", cuando se reacciona después de ser libre, de estar reyugado. Los que de pronto han estado en el campo y han visto una yunta de bueyes que le toca todo el día arar, y eso, y dele puya, y cuando le quitan ese yugo en la tarde a esos animales, todo esto es lavado por sudor, y a ellos les parece mentira que tienen el peso encima. Eso, mejor dicho, libre, o sea, el término libertad ellos lo experimentan, libre de yugo. Así se siente el corazón cuando se humilla ante la presencia del Señor y tenía algo que lo mantenía ahí sojuzgado y sometido, y que no, pero usted decía, no, pero es que yo soy libre, yo no puedo aceptar esto, Señor, ¿qué es lo que pasa? Ya sé, yo he orado, yo he vigilado, yo he dado culto, he pedido, me han puesto la mano para ya me voy a meter un ayuno por esto, a ver qué es lo que pasa. Amén. Me voy a meter a ver, Señor, líbrame de esto, no sé ni qué sea, pero yo me siento raro. Me siento que me llevan allá como el buey al matadero, Señor, yo no quiero morirme. Amén. Y Dios rompe los yugos. Amén. Eso es un beneficio maravilloso del ayuno. Hay cosas que de pronto nuestra alma, nuestra vida se acostumbró. Y no, ay no. Hermano, por ejemplo, es que no es capaz de dejar las novelas. Sí, pero es que esa Rosa de Guadalupe tan bonita que es. Si no es capaz de ayuno, y verá, el Señor le rompe al hígado, y cuando se da cuenta, a algunos Dios le muestra el demonio de la Guadalupe. Uy, yo lo que estaba viendo, Dios mío. Y ojalá que Dios muestra a todos los demonios que están camuflados en tantos programas ahí que familiares son satánicos. Amén. Y el creyente ahí sí no es, y algunas hasta lloran. Y en el culto no ya derrama una lágrima ni porque la pediste. Pero allá sí. Y llega a visitar a la hermana, ay, qué bueno, está orando. Amén. ¿Cuándo bendecimos al Señor? Amén. Esas cosas, hermano, si nos ponemos a detallar, pues aquí nos alargamos y nos fuimos de vigilia, ¿no? Pero usted sabe qué cosas de pronto por ahí lo tienen jugado, o amarrado, o cargado, oprimido, o endurecido. Para eso es el ayuno. Mire, hermanos, como iglesia, repito, nada ni nadie nos puede tocar sin el permiso de Dios. Pero ¿y si Dios permite, a ver qué vamos a hacer? Para eso son estos ayunos congregacionales. Porque si de pronto usted dice, no, es que solo, yo he tirado a ayunar solo, pero me pega tan duro, ¿por qué será que le pega duro? No, que es que el enemigo sabe que usted ponga bien en el ayuno le va mal, porque crece la fe. Amén. ¿Cuánta necesidad no habrá en los hogares, hermano? Y ni porque se le preparan los espacios. Uy, no, ¿cómo se le ocurre yo pasar sin el desayuno? Y el almuerzo a postas el domingo que me toca irme por allí a comprar eso. Amén. ¿Y cuántas veces, hermano, alguien se enferma y lo ponen a aguantar hambre 3 y 4 días para por decir y no lo operan y lo ponen y sigue aguantando hambre ahí? Aguantando hambre, porque eso no es ayuno. Y no se muere. Ahora se va uno a morir por un día de ayuno. Amén, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros nos falta, hermano, nos falta entrar al ayuno y entender para qué el ayuno. El ayuno no es decir, yo no voy a desayunar ni a comer. Claro, hermano, usted dice voy a ayunar y de pronto hay algunos que ni los domingos comen. Hay algunos que se acostumbraron ni a desayunar. El desayuno es un café negro con una cruz social, una galletita y ya. Ay, pero el día que le digan ayuno, ese día sí, Dios mío, no tengo que comer 2 arepas porque no. La carne se revela. Amén. Pero preciso el día del ayuno. Usted no ve que hay algo raro ahí.
Hay algo raro ahí. ¿Por qué precisamente el día del ayuno se llama hambre? Amén. Usted, alguno viene a una escuela dominical y por tantas circunstancias no pudo desayunar y tranquilo, ¿sabe? A veces llega y el de acá que era el almuerzo y se pone por ahí a parolear cuando da cuenta a las 3, están almorzando a las 3 de la tarde y no dicen nada, pero diga que está en ayuno. Uy, Dios mío, me va a dar. ¿Qué le va a dar, hombre? Amén. Esas cosas son las que hay que llevar a la presencia del Señor y decirle: Padre, Señor, suelta esta ligadura, rompe este yugo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Amén. Se arrodillan ahí y ven pollos voladores asados. Amén, hermano. Uno tiene que. Amén, hermano. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Esta mañana le sirvieron ahí un calentado a los chinos y yo estaba ahí terminando de estudiar porque no pude venir porque el carro antes y yo voy aquí a seguir estudiando otro ratico y lo colocaron ahí al lado y ese olor, pero normal, yo dije que iba a ayunar. Uno no va a decir que uy, Dios mío, preciso que eso no es de todos los días. Pero no, uno sabe que va a ayunar ya. Le pueden pasar a uno: ¿qué huele esto? A rico. Sí, pero no pasa nada, porque yo decidí ayunar ya. O sea, es una decisión, porque es que uno sabe que va a obtener un beneficio, alabando el nombre del Señor. A ver, hermanos, por eso el ayuno, miren, Esdras ayunó, se humillaron todos, un ayuno congregacional, hermano, y es que, o sea, lo que se hace en un ayuno no es por decir, bueno, sí, digamos que Dios respondió. No, miren que ellos tenían un problema. ¿Cuál era? Ellos iban con un botín. Ustedes saben que todo el mobiliario del templo era de plata, de oro y de bronce. Y Esdras le dijo al rey: nosotros tenemos un Dios tan grande es nuestro Dios, miren que nos sacó de aquí gratis. Y el rey le dijo: le mando soldado, tranquilo, que yo sé que no alcanza para cuidarlo a usted, ni para cuidarme a mí. Dios nos va a cuidar en el desierto. Pero cuando ya se metieron al desierto, él dijo: ya estamos lejos de allá y lejos del destino. Aquí estamos a merced de los ladrones, porque siempre han habido ladrones. Amén. Amén. ¿Y qué dijo Esdras? Venga, muchachos, todos vengan para acá. Vamos a ayunar. Vamos a pedir camino derecho, porque si nos matan a nosotros, matan a sus hijos y nos roban lo del templo y lo de nosotros también. Así que vamos a pedirle a Dios. Porque y le da la razón. Yo le dije al rey que la mano de Dios es poderosa para defendernos. Entonces, si yo le dije al rey que Dios es grande, pues vamos a decir aquí en este desierto que vamos a empezar este recorrido, que estamos a expensas de los ladrones, que la mano poderosa de Él nos lleve. Y por eso usted lee más adelante, según la mano benéfica de nuestro Dios, hemos estado haciendo esto. ¿Y qué dice? Termina diciendo: ayunamos pues sobre esto y pedimos a nuestro Dios, y Dios nos fue propicio. Cuando terminaron, meses después, cuando llegaron a Jerusalén, ellos pasaron la lista. Usted lee ese capítulo y dice, lea a ver si viene todo. No se perdió ni una aguja, porque Dios es real. Dios es real. No sé usted qué petición, a los que vinieron a ayuno, no sé qué petición traería, pero crea que Dios es propicio. Amén. Nosotros no venimos a aguantar hambre, porque para aguantar hambre aguanta en la casa y en cualquier otro lado. Vinimos a buscar a Dios. Y Dios se deja hallar de los que le buscan. Amén, hermano. Pero recuerde, hay que creer. Crea que Dios va a responder. Crea. Mire que el Señor se puso bravo con los discípulos porque ellos no creían. Crea. ¿Cómo? No se pregunte. Los cómo, déjenlo al Señor. Los cuántos, déjenlo al Señor. Los de dónde, déjenlo al Señor. Usted simplemente disfrute. Aquí vamos a usar que no se preocupe. Yo puedo usar hasta el mismo diablo, porque Él es Dios. Pero si Dios tiene que darnos una respuesta a nosotros, porque nos conviene, Él lo va a hacer. Si necesitamos una respuesta, Él la va a dar, porque Él es bueno.
y para siempre es su misericordia.